Hola, ¿cómo están todos ustedes? Iniciamos esta segunda semana ya de febrero, ¿ah? Qué cosa, ¿sí? Rapidito, Cosa ahí va. tan brava, a toda velocidad. Ya, mañana es quincena. Santa Y estamos quincena. ya prácticamente en Nacho. mes de elecciones. Tercera semana. Sí, a menos de un mes, Nacho, porque recuerde, son el 13 de marzo, estamos a 14 de febrero. Qué cosa tan impresionante, cómo se nos está yendo la vida. Esto parece ser como de nunca acabar toda esta película. Ayer el gobernador, en una publicación bastante amplia en el periódico El Colombiano, habló de tres cosas que me llamaron mucho la atención. Pues la primera, de las vías 4G. Y cabe resaltar, hay uno de los datos que él tira, que lo hemos hablado aquí en esta mesa. El único departamento que aporta para obras de infraestructura de gran nivel es Antioquia. Perdón, el primero con el que habla fue el del metro, que pensar que nos regalaron el metro. No, la ley de metro se hizo después. A raíz de sí. A raíz del metro de Medellín, después se hizo, el metro no lo regalaron, el metro lo estamos pagando y a un precio bastante alto. Ya después de eso salió la ley de metros, entre otras, muy bueno para los bogotanos, porque se beneficiaron, se invierte. El metro de Medellín, el 60 o 70% lo pagamos nosotros. El 30 lo puso el gobierno. Al revés era en Bogotá. El 30 lo pone la administración y el 70% la nación. Entonces quedan ahí como... Bueno, el segundo tema habla Y ni también... así. ¿Ah? Y ni así, Nacho. Ahí van. Pues, y ni así nos quieren, Nacho. Ni así nos quieren. El de las 4G, que en Antioquia, no, las 4G, Antioquia será paso de estas vías que vienen desde el Valle del Cauca, que vienen desde el océano, desde la costa caribe de Colombia, que tendrán que ingresar al centro del país. Y también viene la misma historia. Casi alrededor de 2 billones puso entre la alcaldía y la gobernación, caso del túnel del Toyo, que quedó financiado y que siempre tenemos que aportar. Por último, se sienta a hablar de Hidroituango, donde hace una explicación bastante larga, interesante, y dijo algo que parece que levantó, pues, mejor dicho, puso algo al alcalde bastante retador, sería la palabra. Nacho, es que el gobernador de Antioquia, y él lo ha manifestado en repetidas ocasiones, ha manifestado que por supuesto los seguros son los que debían de atender esta contingencia, pero en esa columna que usted menciona, ayer el gobernador de Antioquia escribía unas palabras bastante fuertes, incluso calificado de populistas, y por eso le voy a abrir comillas. Dice que se van creciendo y deformando todavía más a través del abuso de poder y algunos, y del populismo, del fanatismo y de la mentira de las redes sociales, refiriéndose precisamente a la estigmatización que tiene el proyecto hidroeléctrico allí en el municipio de Ituango. Además, dijo el gobernador que definitivamente el pago de esos 4.3 billones de pesos se logró porque en el informe de Contraloría y de POIRI no se logró verificar que existiera dolo o culpa grave, y que efectivamente sin estos requisitos ninguna compañía de seguros en el mundo hubiese sido capaz de pagar tal cantidad. Entonces, frente a estos argumentos que dice el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, pues hoy en Consejo de Gobierno el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, le responde, pero además lo reta, y esto fue lo que dijo. Ayer al gobernador de Antioquia, diciendo que el informe POIRI dice que no hubo dolo ni culpa grave en todo lo que pasó en Hidroituango. Yo los reto a que me muestren dónde. En serio. Y que hagamos donde quieran, si quieren vamos al colombiano. Que el colombiano sea el árbitro, que nos muestre dónde POIRI dice eso, porque si POIRI dijera eso ya lo hubiera sacado el colombiano, pero ni el colombiano se atreve a ser tan bajo. Entonces, que no engañen más a la gente, que lo muestren, que nos muestren. Hoja tal, línea tal, dice eso, mentira. Pero hay que hacer una apreciación ahí. Probablemente tiene razón, pero nunca hubo dolo. El informe ¿Quién no tiene hizo. razón, Nacho? ¿Ah? ¿Quién tiene razón? No, que el informe en ninguna parte dice aquí no hubo dolo.
pero nunca demostró que sí hubo dolo. O sea, pudo haber salido el informe pues, diciendo esto se debió a malos manejos, a que se robaron la plata, listo. Pero realmente en el informe Poiri, que medio lo he ojeado porque es muy extenso, ahí no dice, esto, no, ahí habla de cosas muy técnicas. Lo que pasa es dolo. que ese informe de Poiri ni siquiera se refiere a esos asuntos porque recordemos que no es un informe causa raíz. El que sí dice que fue a título de culpa grave es el informe de la Contraloría General de la República. Recordemos que en septiembre, cuando salieron esas 26 personas responsables fiscales, naturales y jurídicas, ahí Nacho sí es donde dice que tampoco es por corrupción, sino a título de culpa grave. Recordemos que culpa grave lo que significa es esa falta de pericia para poder tomar las decisiones aquellas personas que estaban como cabeza del proyecto. La pregunta es, ¿el informe dice que hubo dolo? No, Nacho, no dice eso. Pero tampoco dice lo contrario. No se refieren a eso porque no es la naturaleza del informe. Eso es. Entonces ahí es un juego de palabras donde el gobernador dice, ahí en ese informe no se habló y de pronto utilizó mal la palabra dolo, lo dijo, no, donde ese informe habla de cosas técnicas, pero no de cosas. Entonces, el juego de las palabras y esto emprenderá un nuevo debate en nuestro departamento. A falta de uno, ya tenemos otro. Entonces, ese parece ser que es el juego político en el que estamos cayendo. De todas maneras, el alcalde usted lo dice retador, pero ese es el estilo del alcalde Nacho. Sí, claro. Recuerde que el alcalde en campaña casó pelea con el grupo empresarial antioqueño y durante la administración ha continuado con la pelea con el grupo empresarial antioqueño, de la cual se ha lucrado el grupo Gilinski. Posteriormente, casó peleita por ahí con Uribe. Luego, la pelea ya era con Fajardo y los otros 25 responsables fiscales. La anterior y la última era con el periódico El Colombiano. ¿Con quién le faltaba casar pelea? Con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, con quien llegó al poder en una alianza ahí que no era muy abierta, pero que tenían los mismos líderes. Los mismos líderes votaron para la alcaldía por Daniel Quintero y para la gobernación pusieron a la gente a votar por el gobernador Aníbal Gaviria. Y ya es el último enemigo del alcalde. Y juegan más asuntos. Entonces, ¿el informe Poiri era confidencial o no era confidencial? No lo era, Nacho. Para acabar de ajustar. No lo era. Pues miren, este informe... Yo digo que sí era confidencial, desde la administración. Nacho, claro, entonces, recuerde que en esta mesa cuando usted invitó al secretario de Gobierno Esteban Restrepo, pero también al diputado Luis Peláez, aquí en esta silla dijo Esteban Restrepo que entregaría el informe porque dice el diputado Luis Peláez, la alcaldía ya sabía que realmente ese informe no era confidencial. Lo que pasa es que lo que vino después de ese 15 de diciembre, ese informe realmente se entregó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales el 29 de diciembre, pero se hizo público, fue en el mes de enero, ya muy a mitad de enero. Pero sin embargo, Luis Peláez, ¿qué hizo en su momento? No contento con la respuesta del gerente de EPM y del alcalde de Medellín, quien es el presidente de la Junta Directiva, cuando manifestaban que no podían hacer público el informe porque era solamente para la ANLA, envió un derecho de petición a ambas entidades. La ANLA le respondió, Nacho, al diputado Peláez y le dijo que este informe no tenía ninguna reserva. Primero le respondió la ANLA al diputado Peláez y el diputado pues no reveló todavía la respuesta, esperando que le iba a responder EPM. Ya después EPM le manifiesta que efectivamente en el artículo tal no había ninguna reserva, por lo que el diputado manifiesta que esto es nuevamente una mentira más de Daniel Quintero Calle y el gerente de EPM, con una sola razón de engavetar este informe, según el diputado, y es que en el informe Poiri, Nacho, recuerde que decía específicamente que uno de los riesgos era cambiar los contratistas. Entonces, como estaban transados, digamos, en esa pugna de cambiarlos o no cambiarlos, pues no querían que se conociera. Esto dijo el diputado. Nos responde EPM que era confidencial y luego la ANLA lo desmiente, dice que no era confidencial, que no era un secreto y que lo debía entregar incluso desde el 15 de diciembre del 2021. Gerente de Empresas Públicas de Medellín, como el alcalde Daniel Quintero, quedan ante la opinión pública como unos mentirosos porque en razón nunca estaba la reserva, nunca se debió tener la confidencialidad. Bueno, ahí tienen ustedes el panorama político. Entonces, ¿por qué si no era confidencial se guardó? Sería porque no tenía el dolo. Porque era un informe muy técnico y estaban esperando otra cosa.
Pero mire, Nacho, que cuando estuvo acá el secretario de Gobierno... Se demoraron, Sí, se demoraron bastante, un mes casi. Yo pienso que desde la alcaldía ya se sabía, por supuesto, que no tenía ninguna reserva. Si no, el secretario de Gobierno Esteban Restrepo no se hubiese atrevido a decir en esta mesa que entregaría el informe para esa fecha. Lo que pasa es que obviamente después tuvo freno y solamente atinaron a decir que sí había una reserva. De todas maneras, Nacho, estamos en un escenario bastante perverso cuando el alcalde de la ciudad trata al gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín trata al gobernador de Antioquia debajo de que engaña a la gente y de mentiroso, porque eso fue lo que dijo en las declaraciones que nos mostró María Andrea. Y por otro lado, también lo de la clínica de la 80, tan sonado y tronado, terminó comprándolo por otro lado, otra empresa, hay un anticipo que dieron de 20 y pico de mil millones de pesos, porque la alcaldía le iba a comprar y terminó que ya se fue para otro lado. Nacho, acá en el programa, no sé si usted recuerda que la secretaria de Salud, Andrea Uribe, nos dijo en noviembre que en diciembre iban a comprar la clínica de la 80. Y dio un anticipo. ¿Qué pasó, Andrea? Pues Nacho, mire, la historia es la siguiente para que nos pongamos primero en contexto. Recordemos que la clínica del 80 pues pertenecía a Saludcop, entró en periodo de liquidación por la Supersalud y la Supersalud en el año 2020 le entrega en comodato a la alcaldía de Medellín este bien inmueble para que hiciera uso y atender todos los temas de pandemia. Dentro de esta entrega de comodato, estuve leyendo incluso, Nacho, el contrato. Hay un artículo donde dice que efectivamente la Supersalud o Saludcop no tendrían por qué hacerle ningún arreglo a este hospital si lo entregan a la alcaldía de Medellín, que era la alcaldía de Medellín quien debería hacerle todas las adecuaciones en infraestructura y que en ningún momento, en caso de devolverle el comodato, pues Saludcop le iba a responder por el dinero, porque no tenían cómo, porque por supuesto está en liquidación. Son dos contratos, Nacho, que se hicieron en ese momento, uno por 13.000 millones de pesos y un segundo que fue una adición de más de 10.000 millones de pesos. Eso suma los 23.000 millones de pesos. En su momento fue muy criticado que la alcaldía de Medellín recibiera esta clínica de la 80 como comodato, porque en ningún momento esta clínica tuvo una unidad de cuidados intensivos. Lo que tuvo fue una unidad de cuidados respiratorios especiales, es decir, según los especialistas, allá llevaban a los pacientes, pero para que tuvieran como ese periodo de recuperación luego de salir de UCI. Pero como tal, en ese pico que estuvo bastante fuerte acá en Antioquia, en ningún momento esta clínica tuvo UCIs. ¿Qué pasa con esto, Nacho? Pues el concejal Alfredo Ramos menciona que en caso de configurarse esta venta a un privado, que hay dos privados que están interesados, pero todavía la Supersalud no ha mencionado que efectivamente se haya vendido, pues en ningún momento esos 23.000 millones de pesos retornarían a la alcaldía de Medellín. Por lo tanto, habría un detrimento patrimonial y así lo dice el concejal. Sí, pero desde que se hizo el comodato entre Saludcop, una entidad privada en liquidación, y el municipio de Medellín, advertimos que cualquier peso que se le invirtiera iba en detrimento del municipio. Esos son recursos públicos que se invirtieron a un privado que decía claramente que no se iban a devolver, que Saludcop no respondería en ningún momento por esos recursos, y lo que terminó haciendo la alcaldía de Medellín es meterle 23.000 millones de pesos a una clínica privada en la cual no era propietaria. Eso es un detrimento patrimonial. Recordemos también, Nacho, que en 2020, cuando el presidente de la República tenía su programa Prevención y Acción, el alcalde de Medellín le pidió que interviniera para que le cedieran esta clínica a la alcaldía de Medellín y que en honor a ese gesto con la ciudad, pues le pondrían el nombre de su padre. Hoy en Consejo de Gobierno dijo el alcalde de Medellín que tiene también conocimiento de que hay una empresa, el Grupo Empresarial Antioqueño, pues que estaría interesada en adquirir este hospital, esta clínica, pero que ellos seguirán insistiendo ante el Gobierno Nacional para que pueda comprarla, porque ellos saben que como municipio no pueden comprar un bien que está siendo intervenido por Contraloría y más por Supersalud. Bueno, así se está moviendo el panorama político en nuestra región, por todos los lados. Ya empezaron a arreglar aquí nuestros jardines al frente, qué maravilla. Ya empezamos a ver eso a toda velocidad. El país anda como enrarecido. Hoy supuestamente había un paro en el Urabá antioqueño. ¿En qué terminó? Nacho, el paro fue levantado por la intervención y la mediación del secretario de Agricultura de Antioquia, pero quedamos con ganas de poder entrevistar al secretario de Agricultura para que nos contara por qué no hicieron el paro. Muy bien. Porque efectivamente no se hizo el paro. Porque, pero fue gracias a su intervención. Obviamente ellos estaban pidiendo delegados del Gobierno Nacional,
para mediar en la situación. ¿Por qué se está escalando la violencia y los atentados en nuestro país? Una pregunta que Duder nos la debería resolver de aquí a mañana, porque tuvimos una moto que fue motobomba, pues esta pues suya indignación, yegua pintada con las siglas de la AUC en Sonsón, pero estamos viendo ya una cosa que se está escalando otra vez y empezando a crecer de una manera bastante compleja, sobre todo en el sur del país. Hábleme de la yegua. Pues sí, Nacho, mire, O de la moto, usted verá. de la yegua, empecemos con la yegua porque fue un hecho que se presentó durante el fin de semana en el municipio de Sonsón. Ya van a ver las imágenes cómo con vinilo, pues al parecer unos estudiantes pintaron una yegua de propiedad de uno de los concejales de esta localidad. Allí, pues el concejal es el propietario Luis Botero del Centro Democrático, dice que tenía la yegua en un potrero y que la vio pintada, no vio ningún inconveniente, pues no le llamó mucho la atención Pero cuando la llevaba. lo voy a corregir, eso no es vinilo. Pues eso fue lo que él dijo. Eso para mí fue como con aerosol. Aerosol, parece Sí. aerosol, pero él dijo que era vinilo porque con Con agua dos lo sacaron. estregoncitos Bueno, salió. afortunadamente, pobre animal, porque esos son químicos y bueno. Sí, entonces ahí ya dice él, 2 veces la estregamos y eso salió. Dice Nacho pues que las autoridades se percataron, la SIJIN pues estuvo inspeccionando la yegua, tratando de determinar por qué se habían presentado estos actos y como le decía, al parecer fueron unos menores los que habían ocasionado pues este hecho. Igual continúan investigando si es un mensaje hacia el concejal o por toda la situación que ya todos conocemos está ocurriendo en el municipio de Sonsón, que recordemos que hace aproximadamente 2 semanas pues entrevistamos al alcalde que nos decía que hay graves problemas de orden público producto de pues la llegada de muchos extranjeros, plazas de vicio y el control territorial allí en el oriente del departamento. ¿Cuál fue la motobomba? ¿En dónde fue eso? Nacho. No motobomba de extracción de agua. Sí, Nacho, efectivamente, pues fue una motobomba que se presentó hoy cerca del mediodía. Estábamos todos en hora del almuerzo cuando pues nos encontramos con esta noticia, una detonación que se presentó en la estación de policía de Caloto. En este momento las autoridades se encuentran en el lugar, Nacho, usted lo decía, porque se está escalando la violencia. Y durante toda la semana anterior, pues varios analistas decían, usualmente estos atentados los está cometiendo el ELN o el Clan del Golfo para medir el aceite del gobierno que sale y el gobierno que posiblemente pues llegue, ¿cierto? Como para mostrar fortaleza que todavía tienen como poderío militarmente, especialmente el ELN es el que ha estado haciendo mucha bulla. Y bueno, Nacho, pues en este momento no se ha entregado un informe parcial de quién pudo haber perpetrado este atentado allí en Caloto y no se le atribuye a ningún grupo en específico, pero estamos pendientes, Nacho, de las declaraciones que nos entreguen desde el Ministerio de Defensa. Sí, bastante extraño, José, con unas elecciones tan rápidas. ¿Será que este es un mensaje? Miren, si no gana esto es lo que le espera al país. Otra vez recrudecer. O sea, ahí habría que entender bien cuáles son esos mensajes que quieren enviar estos grupos al margen de la ley. Nacho, tradicionalmente lo hacen presionar con miras a elecciones. Y presionar, Nacho, para tratar de pronto de sentar un gobierno en una mesa de negociación y como todos sabemos, pues el ELN es mucho más radical. Pero usted en no lo cuanto hace a en un eso. gobierno de salida. Esto tiene otra Pero es para intención mostrar fortaleza política. con el que Sí, pero llega. tiene intención política después. Sí, claro, es mostrarle Pero al que ellos lo llega. hacen generalmente previo a elecciones. Ellos lo que quieren es presionar, sí, mostrar fortaleza, como dice Duda. Porque miren, el mismo, el señor Bolívar anda, no vamos a hacer marchas, no salgan, ¿y cuándo hay paros? El 3 de marzo. Entonces, y el señor A 10 Bolívar días de anda elecciones. diciendo no lo hagan. Entonces, Pero es un Pero efecto es por- boomerang porque él conoce qué puede pasar. y él No, supuestamente... y porque como él en las marchas de los 28 se vio tan implicado y eso a la final le Y tan terminó afectado. costando en su imagen. Claro. Y él obviamente está aspirando, sabe que eso puede ser contraproducente. Y es contraproducente para sus aspiraciones políticas. ¿Cuáles son estas víctimas del municipio de Remedios? Nacho, otra situación en Remedios que es bastante lamentable, pues el fin de semana fueron 3 personas las que murieron en una masacre, un triple homicidio. Allí, pues, hay 2 personas que están identificadas. La primera como Michelle Calle y la segunda es Esteban Peñaranda Calle. Se encontraban, Nacho, en vía pública, estaban allí fuera de un establecimiento, llegaron hombres armados y comenzaron a disparar. 2 personas ya fueron identificadas,
pero hay otra persona que no ha podido ser identificada y una más que se recupera en un centro asistencial. El comandante pues, de la policía del departamento de Antioquia indicó que esto se había presentado, Nacho, pues justamente en la vereda Otú, y que hasta allí pues llegó personal de la SIJIN para tratar de determinar pruebas que permitan dar con los responsables. Andrea Sierra, ¿qué está pasando con el comisionado de paz, muy cercano aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia? Sí, señor, Juan Camilo Restrepo, puntualmente, pues Nacho, que no está exento de las situaciones de violencia que se están presentando, no porque sea protagonista ni porque se haya visto afectado como víctima, pero porque ha sido llamado a participar de la audiencia pública que se va a realizar por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y ese llamado que se está haciendo es puntualmente por ese tema que usted estaba hablando con Duber, el incremento de la violencia tan desmedido que se está presentando en diferentes departamentos del país. Ante esa ola, recrudecimiento de la violencia que se está viviendo en el país, puntualmente en departamentos como Chocó, Meta, Arauca, Antioquia, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, donde, abro comillas, los crímenes han sido cometidos por grupos armados organizados que se disputan el control territorial, están llamando al comisionado de paz para que responda sobre cuáles han sido las acciones del gobierno nacional para intentar frenar estos ataques desmedidos que se están dando, la implementación de los territorios, o mejor, de los acuerdos que se tienen para que quienes estaban en las armas no vuelvan a las armas y se garantice la paz de estas personas. Dice que por disposición de la sección de la ausencia de reconocimiento de la verdad de la JEP, la audiencia se llevará a cabo el próximo 28 de febrero y allí el Alto Comisionado para la Paz tendrá que responder, ahí estamos viendo el comunicado que compartían, tendrá que responder sobre cuáles son las acciones puntuales del gobierno nacional para enfrentar este encrudecimiento desmedido que se da de la violencia. Bueno, doña Andrea Sierra, yo le iba a preguntar a usted lo siguiente. ¿Se está planteando disminuir las medidas sanitarias en este país Sí, y en señor. todo el mundo ya? Sí, señor. Es lo que se está queriendo. Mire, justo cuando se conocía esa noticia por parte de países como Estados Unidos, por lo menos el estado de Nueva York, que ya lo hacía, Francia, Italia, Reino Unido, que después de que pasaran el pico de contagios han tomado la determinación de eliminar el uso de la mascarilla, pues Colombia empieza a plantearse también lo mismo. El primero que lo hacía era, por ejemplo, el precandidato Alejandro Gaviria, y sacaba un mensaje pues bastante largo cuestionándose sobre la necesidad que se tenía de usar la mascarilla en un espacio público y cuestionándose si en los espacios abiertos pues sí servía para mitigar de algo el COVID. Ante eso, hoy en la mañana, o desde la mañana mejor, se han estado reuniendo lo que se conoce como el Comité de Asesores Expertos del Ministerio de Salud. Ese comité está integrado por el viceministro de Salud, estamos hablando de Germán Escobar, el director de epidemiología del Ministerio de Salud, Julián Fernández, el presidente de estudios COVID de la OMS, de expertos epidemiológicos y, por supuesto, representantes de la Asociación Colombiana de Infectología. Ellos están llevando a cabo la discusión para saber si es el momento pertinente o no para levantar ciertas medidas. La principal, el uso de la mascarilla y tapabocas. Hay que tener en cuenta que ya el presidente de la República, Iván Duque, se había pronunciado ante esto en las más recientes horas. Miremos qué era lo que decía el presidente, porque él hacía referencia. La verdad es que vacunarse masivamente y usar el tapabocas son medidas que han demostrado que hemos podido contener los picos más severos sin traerle al país nuevos cierres u afectaciones en la economía, descartando el presidente por el momento que se pueda levantar el tapabocas. Sin embargo, se sigue con la inquietud de que se pueda hacer o no. Le tengo, Nacho, un comparativo de cómo estamos en vacunación, que es el elemento fundamental que menciona el presidente para que se tome esa determinación con los países que ya hicieron el cambio. Mire, Colombia tiene un porcentaje de la población, esto es con base en datos del sitio web Our World in Data, que es el encargado de recoger todas estas estadísticas mundiales. Colombia, con 32,7 millones de colombianos, representa el 64,2% de la población vacunada. Estados Unidos levanta mascarillas, por lo menos algunos de sus estados, cuando de la población tiene el 64,7%. ¿Esos son con esquema completo? Con esquemas completos, sí, En señor. Colombia está el 64% de la población con esquema completo. Hablábamos con Nacho, José Gil dependiendo cuál es el total de población que se tenga. O sea, debería ser más, Nacho, porque estamos hablando de una población de 50 millones de habitantes. Sí, yo sí me y si acuerdo. tenemos 32.7, eso a usted le da el 65.4. Muy bien.
Pero es que hay que recordar, José, que también, pues, por ejemplo, hay ciudadanos venezolanos que los vacunan. No, pero la pregunta que hace, la aclaración que estamos haciendo era porque como nos habíamos puesto la meta de vacunar a 36 millones de personas, Sí. era si el 100% era sobre los 36 o sobre El total, el Por eso total. es que no nos Ah, dan ya. Sí, porque Que no, menores- esa diferencia puede estar en venezolanos, eso tiene usted toda la razón, pero no nos Si damos es, cuenta sobre que si es sobre los 36 millones, Nacho, que era Vuelva- población objetivo, estamos hablando vuelvan del a poner 90%. la gráfica, por favor. Entonces, Estados Unidos dice que tiene 213, el 64% sobre 350 millones de habitantes, ¿sí o no? O sea, ahí Sí, dan sí. más o menos las cuentas, entonces sí, es sobre el total. Sobre el Muy total de bien. la población. Italia toma la determinación cuando tiene el 78,8% de la población con esquema completo. Reino Unido lo toma con el 72,5% y Francia lo toma con el 77% de la población Particular total. Colombia, Estados Unidos, Sí, señor, bajito todavía, Particular. pero... No, bajito no, alto. Bueno. Va bien, pues, pero no tan alto Pero como para estos otros. exacto, para tomar la determinación, digamos que estamos en un percentil aún no tan exacto como el de ellos. Vamos con las noticias de José Gil después de esta pausa. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Es tu Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos 310-665-8193. Continuamos aquí en la primera mesa opinión de Antioquia y debido al COVID, pues muere un actor bastante reconocido de nuestra tierra. Sí, Nacho, Fabio Restrepo, pues lamentablemente falleció a sus 62 años. Hay que recordar que él venía librando una batalla contra el COVID-19 que hace exactamente un mes perdió la vida su hijo, se llevaron pues un mes de diferencia. Fabio Restrepo, pues desde el 23 de diciembre estuvo en una cama de cuidados intensivos en la Clínica del Sagrado Corazón de la ciudad de Medellín. Tenía también diabetes y problemas de corazón. Se recuperó, pero lamentablemente en los últimos días tuvo una recaída que, como le digo, pues terminó con su vida el día de ayer. Hoy se adelantaron sus honras fúnebres a las 5 de la tarde en el cementerio Campos de Paz de acá de la ciudad de Medellín. Y pues hay que notar, Nacho, que este hombre actuó en grandes películas, series y telenovelas de nuestra ciudad. Hay que notar pues que también este hombre estuvo, Nacho, actuando acá en el canal Cosmovisión, hizo parte de la familia Cosmovisión y pues una lamentable pérdida para la actuación en Colombia. Don José Gil, usted dijo, menos de un mes para el primer llamado a elecciones. ¿Cuál es ese censo del que usted me va a hablar? Vea, es que ya la Registraduría Nacional del Estado Civil, Nacho, contó cuál es el censo electoral que se tiene para las elecciones del 13 de marzo. ¿Por qué se lo digo, Nacho? Porque es que, según datos que se tenían, el censo electoral del país era de 36 millones de habitantes y resulta que no. Ya es de 38.819.901 electores. Caso simpático, de ellos 20.031.855 son mujeres y 18.788.000 hombres. Eso quiere decir que hay como 1.300.000 más mujeres que hombres habilitados para votar. Hay 727.823 jurados, 77.000 de ellos son remanentes, o sea que están por si falta alguno. Y estarán en 12.512 mesas, puestos de votación. Hay algo importante en estas elecciones que no las teníamos en el pasado, Nacho. Hay 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Para ellas hay habilitadas para votar 1.244.080 personas. De ellas, ahí sí cambia. Ahí hay más hombres que mujeres. Hay 667.000 hombres habilitados y 576.000 mujeres habilitadas. A mí me cambiaron. Que hay hágame 90.000 otra mujeres, vez. hay 90.000 hombres más. ¿Cómo, Nacho? Vea, a mí me cambiaron. Yo votaba ahí. En el AFID. No, este no es AFID, este es un coliseo. Sí, yo creo que yo votaba en este. Ok, perfecto. Y ya me toca otra vez ir a buscar la mesa porque como desapareció este colegio lo vendieron. Este que queda aquí. Ok. Ah, el del poblado. Sí. Y hay, no sé si tenemos la gráfica por ahí, sí, yo creo que la tenemos. Son en total, para estas circunscripciones especiales de paz, 4.525 mesas.
en 1966 puestos, en 19 departamentos y en 167 municipios. Muy bien, don O José. sea, le estoy dando todas las cifras de lo que tendremos exactamente en 27 días. ¿Dónde está José Luis Alarcón? Está en una rueda de prensa, Nacho, con un ciclista. Hay un ciclista acá en la ciudad de Medellín, si no me equivoco es Alberto Contador, y él está en esa rueda de prensa. ¿Qué le pasó a su equipo, Andrea? No, pero nada malo. Nada malo. José Gil, hágame el favor y saque la cara O sea, por... yo no sé por por qué este Alarcón lado. va a esos partidos y no viene aquí a la mesa y eso empata, no pierde. Pero empate. Nacho, No, ¿cómo se pero hace? empate, pues sí, Pe- no para pero- un equipo de esos. ¿Qué le pasó pero al ¿sabes? Nacional? Sí, la realidad es que Atlético Nacional está en una campaña algo irregular, porque en condición de local, después de ganar en Pasto sobre el final del partido con un golazo de Jefferson Duque, de local no fue capaz de ganarle a Alianza Petrolera, empató 0-0. Pero de todas maneras se están preparando para el partido de mañana, porque mañana juegan con Envigado Fútbol Club, partido en el que el equipo envigadeño es local, pero que tengo entendido se realizará no en el estadio del Envigado, sino en el estadio de Itagüí por temas de iluminación, partido 8 y 5. Si quiere, veamos a Gerson Candelo hablando del próximo rival del Verde. Bueno, creo que Yasser es un gran jugador que se está mostrando y que se está desarrollando de una muy buena manera. Y mañana enfrentaremos a Envigado como equipo. Indistintamente del jugador que tengamos enfrente, hay que intentar bloquear cualquier ataque de Envigado y ser mucho más eficaces nosotros para llevarnos los 3 puntos, que es por lo que vamos a este partido. Último minuto. Bueno, pues no sabe uno cómo es esta realidad tan extraña en la que estamos. Vuelven a certificar, a validar las firmas de la revocatoria. Por segunda vez, Nacho. Mire, recordemos que en enero el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá pues había retrotraído este proceso de la certificación de firmas porque la secretaria general del Movimiento Independientes había interpuesto una acción de tutela para que les permitieran acceder a los folios originales. Pues bien, hoy la Registraduría Nacional de la República certifica por segunda vez el total de las firmas necesarias para que la revocatoria siga en pie. El dato es, Nacho, y se lo voy a leer textualmente: 132.547 firmas. Ah, le bajaron como 1.000. ¿Cuántas? No, Nacho, ¿Cuántas? incluso menos. Eliminaron 361 firmas con respecto a las anteriores. Bueno. Recordemos que necesitan mínimo 91.000 firmas y tienen muchísimas más. Repito O sea, el dato. por el lado de las firmas, eso No, no, se ya va a está caer. Eso ya no Eso- se va a caer por el eso lado se de las cae firmas. ¿Por el lado contable o no se cae? Porque por el de Tiene- la firma no fue. Pero recuerden que Sí. el lado contable depende de otra institución para que determine si sí o si no. ¿De quién? Del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto se pueden demorar? Cuando les dé la gana. 132.547 firmas, Nacho, es lo que logra entonces la segunda certificación de las firmas. Muchos detractores, pues sobre este proceso del movimiento revocatorio han mencionado que todas estas tutelas, por supuesto, lo que han hecho es generar dilaciones y por eso el registrador nacional Alexander Vega dijo la semana pasada, mientras estuvo en Medellín, que ya no habría tiempo para convocar a unas elecciones de revocatoria del mandato para el próximo 13 de marzo, sí. porque Y precisamente... en las presidenciales no se puede. Bueno, ese dato sí no se lo... Sí, no, ya, me porque no entendí. O sea, en esta sí se podía. En las presidenciales no se puede. Es O sea, que se exclusividad. salió con la suya el alcalde, por lo menos para estas del 13 de No, marzo. es que esto yo no creo que se vaya a dar porque el Consejo Nacional Electoral tiene que emitir ese concepto de que no pasaron los topes, de que no hay irregularidades. ¿Cuánto tiempo tienen? El que ellos quieran, pero si llega a mitad de año, ya no pasa nada. El alcalde termina su periodo tranquilamente. O sea que el tiempo va avanzando, No, pero... Nacho, el alcalde no. Alguien del movimiento del alcalde. No, es que necesariamente. no va a salir No, Ross, pero en es que ese momento, es decir, ya después de mitad de año ya no llaman a elecciones. Si no se da la certificación... Si no sale la antes de mitad de año, certificación ya no hasta habría antes de tiempo. mitad de año, ya no se pueden llamar a elecciones por faltar los 18 por meses. eso, no el alcalde, alguien del movimiento del alcalde. No, porque ya no se, no, porque ya no. No, José, lo que está diciendo Nacho es que si no se convocan a elecciones antes de mitad No lo- de no lo año, van a el instituir. proceso Entonces no se hace la cosa. No
estoy tan seguro. Por los 18 meses antes Es que usted no se pueden pasar 18 meses, un proceso de revocatoria no puede superar 18 meses antes de que se termine el mandato. O sea, Es eso. si queda listo y el Consejo Nacional Electoral dice sí, no pasó nada. O dice no, bueno, si dice que no, listo, se cayó. Pero si dice aquí estuvo todo bien hecho, listo. Tienen todos estos días hasta antes de los 18 meses para llamar a elecciones. Pero si el Consejo Nacional Electoral da su veredicto después de mitad de año, ya no se llaman a elecciones. Un resumen rápido. Recordemos que el 24 de diciembre salió esa primera certificación de firmas por parte de la registraduría, donde se avalaron más de 140.000. Posterior a eso, tenían 10 días las partes involucradas, tanto el Comité de Revocatoria como el alcalde de Medellín, para poder objetar estas firmas. El alcalde de Medellín objetó, el movimiento Revocatoria también. Al alcalde de Medellín, con su objeción, le eliminaron a esta primera certificación alrededor de unas 6.000 firmas y aún seguía en pie. Luego vino entonces esta otra tutela que lo que hace es retrotraer, es decir, vuelvan y revisen folio a folio cada una de las firmas, y en ese sentido hoy se da esta segunda emisión de certificación por parte de la Registraduría Nacional, donde, repito, el número de firmas que le certificaron son 132.547 firmas, Nacho. Me encantó esa palabra suya, retrotraer. No la había escuchado. Don José, entonces, ¿vamos con la economía viento en popa? Sí, Nacho, según datos que entregó hoy en la mañana el presidente Iván Duque en Bélgica, el crecimiento del año anterior de la economía colombiana fue histórico y es el mejor que se ha tenido en la vida democrática del país. Fue del 10.2%. Veamos al presidente Iván Duque, Nacho. Y hemos evaluado las cifras de crecimiento en el mes de diciembre de 2021. Y quiero expresar esto, señalárselo al pueblo colombiano desde Bruselas, que en el año 2021 la economía colombiana creció por encima del 10,2%. Esto significa que hemos logrado el mayor crecimiento económico de nuestra historia republicana. Esto muestra nuestra resiliencia y es muy importante decir que es un crecimiento con sostenibilidad. Bueno, sí, es que María Andrea hace una pregunta interesante. ¿Por qué vamos bien? Porque el Producto Interno Bruto se está moviendo, es decir, la capacidad de producción, lo que estamos vendiendo y comprando, muy distinto a que las cosas estén subiendo de precio. Sí, son dos cosas completamente distintas. Obviamente, en esos datos de crecimiento del Producto Interno Bruto, Nacho, lo que es triste es que desafortunadamente eso no está necesariamente ligado con la generación de empleo, porque todavía faltan por generarse más de 1 millón de empleos. Sí, sabe que hay un dato que ni siquiera lo miran, yo no sé si el DANE lo mira y me lo hablaban en días recientes. ¿Usted estuvo en su tierra por estos días? Nacho, le recuerdo que mi tierra más cercana es San Vicente, pero usted me está hablando de Occidente, no está tampoco. Están disparados todos los sitios cercanos de descanso los fines de semana en tráfico de personas. Y vaya sorpresa, lo mismo está pasando en Cali, lo mismo está pasando en Bogotá y en varias ciudades principales donde la gente sale o al suroeste o al oriente. El turismo interno no lo están midiendo. Nacho. Y eso es un generador de plata importante. Usted sale que la arepita de chocolo o que los pequeños zapotes de la finca de José. Y eso es una cosa de locos. Nacho, pero no solo ese. O sea, yo he hablado con muchas personas que me cuentan que vienen de San Andrés, que estuvieron en Santa Marta, que van la semana siguiente para Cartagena. O sea, no es solo el cercano de las grandes capitales. En general, los sitios turísticos, el interno, como usted lo dice, se está moviendo mucho. Cortesía Puede ser del también dólar. por el dólar tan costoso. Cortesía del dólar, claro. Oigan, por el dólar, por las medidas, porque en otros sitios te obligan a hacerte la prueba y demás. Eso. Se volvió este asunto de nuestro Facebook Live una cosa de izquierda, derecha, de petristas, no petristas. Qué cosa tan impresionante. Aquí tenemos algunos que comentan que le ponen mucha candela, pero no salimos de ahí. El próximo presidente será tal, el próximo presidente será tal. Bueno, en fin, pues qué bueno que nos apoyaran aquí, pero realmente no, se queda todo en un debate que va por otro lado.
Bueno, señor. Andrea Sierra. ¿Qué pasó con el gobernador del Bichada? Pues mire, le acaban de formular cargos puntualmente. La Procuraduría ha sido el ente de control encargado de esa formulación de cargos, al parecer por contratación irregular. De acuerdo a lo que se tiene establecido por la Procuraduría, él habría, o mejor, la gobernación del Bichada habría suscrito, habría hecho un millonario contrato con quien hubiese sido una de las personas que financió la campaña a la gobernación. Y le leo puntualmente. Estamos hablando de Jorge Eliezer Forero Gaitán, quien habría sido uno de los financiadores. De acuerdo al comunicado, él aportó donaciones por 40 millones de pesos en especie y en efectivo con el objeto de adquirir mercados básicos en el marco de la pandemia COVID-19 y aclaran que por valor de 1.714 millones. Lo que estamos viendo es importante tener en cuenta, Nacho, porque no es la primera vez que le presentan alguna clase de objeción por estas irregularidades por parte de la Procuraduría. Es de recordar que en agosto del 2020 ya el gobernador de Bichada ya había tenido una sanción puntualmente por parte de la Procuraduría. 4 meses había tenido que ser alejado de su puesto el gobernador por irregularidades en contratación para la entrega de mercados a población vulnerable para atender la emergencia de COVID-19. Es que en lo político el mundo está mal, ¿no, José? Mire lo que decía esta señora Aida Merlano. En esos trinos, en esas conversaciones que no, es que ya te pusimos 12.000 millones de pesos. O sea, un cargo político, una alcaldía vale 7, 10.000, una gobernación vale 10.000, a la presidencia vale este y el otro mundo, y cuando usted se va a sumar que es lo que se ganan, y uno dice, no, es que estamos en todo el mundo, esto está fregado. Mientras eso se apaga, pues donde estén esos dineros por un puesto. La contratación posterior es la que juega. Recuerden, Nacho, que un invitado que tuvimos hace, no sé, quizás 2 años, un poco más, nos decía que un cargo en la Cámara de Representantes se accede a él con más o menos 8.000 millones de pesos. Y en el Senado de la República, al menos con 10.000 millones de pesos. Imagínense, y un senador de estos al año se gana 400 millones, 500 millones. 400. Por 4 años. Primas, sí, 2.000 y pico de millones en los 4 años. Y tienen que invertir para ese pestecito. Pero recuerden, Nacho, que ellos, fuera pues de la contratación y de los cargos burocráticos, porque ese es el otro asunto. Todos los congresistas, si usted se pone a ver, tienen fortines políticos, y donde tienen los fortines políticos tienen diferentes cargos. Pero además de eso tienen el salario de ellos y el salario de su unidad de apoyo, que es igual al de ellos. Sí, eso es o sea que ¿sí? Sí, claro, es igual. Ellos pueden repartir un monto igual en cuantas personas quieran en su unidad de apoyo, en sus asesores. ¿Cómo? ¿En dónde es eso? ¿En el Congreso? País, claro, en el Congreso de la República. ¿Cuánto tiene un concejal? No, ¿cómo se llama? Si tiene un nombre, ayudas para Dan. Sí, 30 millones. ¿Cuánto? 30 millones, 30 y pico millones tiene un concejal para contratar a todo su grupo de apoyo. Bueno, en el caso de los concejales que, no le puedo decir, pero en el caso de los concejales... Por eso se lo digo porque se me hace poquito. Y le voy a decir una cosa, a mí me dijeron que eran más de 70 millones de pesos por la unidad de apoyo de los congresistas. Pues algo Nacho, así. Ya lo voy a consultar por acá. Hasta donde yo recuerdo era un monto igual al salario de ellos, y se lo digo porque a mí en algún momento me ofrecieron estar en la unidad de apoyo. Ya se lo voy a averiguar. Duber, hábleme de las guacamayas lamentablemente encontradas. Sí, Nacho, mire, 2 guacamayas que fueron halladas sin vida el día de ayer en un basurero en el barrio Prado Centro de la ciudad de Medellín. Dicen vecinos que estas guacamayas eran constantemente pues vistas en la zona, muchas personas cuidaban, pero lo grave, Nacho, es que al parecer las guacamayas no murieron de causa natural, sino que habrían sufrido pues golpes o torturas. Juan David Restrepo, Juan David Palacio, director del área metropolitana de Medellín, se pronunció con respecto a esta denuncia que le hizo un ciudadano a través de sus redes sociales. Estas fueron llevadas al Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre, logrando identificar inicialmente que la menor, o propiamente la más joven, contaba con laceraciones al igual que la mayor, pero esta de manera particular tiene una fractura propiamente en su mandíbula. Estos son móviles que nos llevan a reflexionar como ciudadanos y al señalar que estos son seres sintientes que requieren nuestro cuidado y atención. Todos debemos ser la voz de los que no tienen voz y denunciar a las personas que cometen este tipo de delitos para que sean judicializados.
Se llama, José, eso le dicen el PET, presupuesto para el equipo de trabajo. Y ya en el caso de los concejales. Sí, aquí ya le van a dar los datos, ya me los va a averiguar. Vámonos con una pausa, donde nos va a contar cómo las cifras del COVID cayeron al suelo y vamos a hablar con el vocero de Asmedas. No sé si él es doctor, el señor. Sí, es médico, obviamente. Bueno, entonces con el médico Jorge Iván Posada ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral? En Tu Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos 310-665-8193. Bueno, continuamos aquí con todos ustedes, don Duero. Las cifras que usted le voy a poner una cara de una felicidad. Sí, total. Pues que ya no Nacho. están haciendo pruebas PCR, ¿sí? Total, Nacho, A ver, felicidad pongamos aquí porque, atrás, mira, señores. Y vaya contando las usted, don cifras Duero. del día de hoy es de 3.162 personas contagiadas. Número de fallecidos, 186. Lo que me impresiona es que el departamento de Antioquia, Nacho, que recuerda que estuvimos por muchos meses ocupando ese primer puesto, hoy está en el tercer lugar con 223 casos solamente en Antioquia. Muy poquitos. Entonces, ahí es como un buen síntoma de que comenzamos a bajar en ese pico tan alto y de Sin una manera entender, José, un país como España tan parecido a nosotros, y miren, Alemania 2.700.000, España, activos. Nunca se recuperaron. Se queda uno sin entender de estos activos en estos países, se queda uno. Y Colombia, pues ya ni de figura, debe estar por ahí al fondo, porque realmente ya los... Miren, Ecuador 456.000, Chile 785.000. Pero fíjese Nacho, que dentro de las pruebas que se están haciendo, si bien son pocas, la positividad es muy alta, es alrededor del 20%. Decían que una de las medidas incluso para poder quitar el tapabocas es que la positividad dentro de la cantidad de pruebas que se desarrollan no supere el 8%. Entonces fíjese que hay una gran positividad dentro de esas pocas pruebas que se desarrollan y a eso hay que sumarle el subregistro que hay que multiplicar por 3, 4 y no sé. Pero sabe, Nacho, frente a esas cifras suyas, la única explicación es que es la que se da acá, que a las personas pasados 7 días de dar el positivo, los sacan de los registros como activos. Preguntémosle a nuestro invitado, ¿le parece? No. Sí, señor. Salude, Lucía, es tan amable. Sí, señor. A esta hora estamos con el doctor Jorge Iván Ospina, vocero de Asmedas en Antioquia. Doctor Ospina, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Iván Posada. Jorge Iván Posada, perdón. Sí, señor. Doctor Posada. Muchas gracias, hombre. ¿Cómo me le ha ido a usted? Muy bien, hombre, muchas gracias. Bueno, explíquenos por qué España tiene tantos activos y nosotros ya tenemos tan poquito. ¿Será ese? O sea, ¿cómo se hacen las mediciones aquí en Colombia? Lo que pasa es que tenemos un subregistro que oscila entre el 80 y el 90%. Es decir, solo se diagnostica entre un 10 y un 20% de los casos reales de COVID-19. Esto favorecido en gran medida por los lineamientos del Ministerio de Salud, en los cuales se restringió la práctica de la prueba solamente para personas mayores de 60 años, para menores de 3 años, para los trabajadores de la salud y para las personas con comorbilidades o casos graves. Entonces, esto digamos que crea un ambiente en el cual el subregistro es de alrededor entre el 80 y el 90%. Entonces yo le hago una pregunta. Duber nos acaba de decir que ¿cuántos fueron hoy? 3.100. 3.100. O sea, quiere decir que esto hay que subirlo a 20.000 casos. Hoy. Por lo menos. Por lo menos. Bueno. Pero con todo y eso, esa no es necesariamente la explicación, Nacho. Porque vuelvo y le digo, ¿cuántos hay activos? Activos, de acuerdo al ministerio, hay 25.240. Multiplíquelo por 10, entonces serían 250.000. Estaríamos lejos de esas cifras de Francia, Italia, y en fin, todos esos países. Es eso lo que usted nos dice básicamente, el subregistro, y podemos estar con, pues, si lo multiplicamos por 10, estamos por el orden de 300.000 personas hoy pueden tener COVID en nuestro país. Sí, es muy posible que sea una cifra cercana a eso. Y probablemente es el Omicron, que ya es más con tendencia, pues a mí me dio el Omicron y fue una gripa, ni duro me dio, con mucho malestar, pues algo muy normal, obviamente tenía mis 3 vacunas, pero todo esto con tendencia a que sea Omicron, porque si fuera el inicial sería mucho más letal. Sí, es la variante dominante entre nosotros en este momento del curso de la pandemia.
y lo que acabas de notar es correcto. El hecho de tener las 3 vacunas facilita que tengas un sistema inmune robusto que sea capaz de combatir el virus y sacarte adelante de manera exitosa, con síntomas leves la mayoría de las personas. Sin embargo, todavía falta mucha gente por tener su esquema completo y hay personas con enfermedades debilitantes, inmunocomprometidos, en los cuales el curso de esta enfermedad es con síntomas graves e inclusive pueden tener desenlaces fatales. No estamos exentos de que aparezca otra variante, de pronto menos letal o de pronto muy letal. ¿Eso está en el panorama? Sí, es decir, en la medida en que el virus siga circulando y se siga multiplicando de manera importante en algunos países, en muchas regiones, eso facilita la aparición de mutaciones y estas mutaciones cuando se dan en una proporción importante generan nuevas variantes y el comportamiento del virus puede cambiar de manera importante tanto en los síntomas que puede generar como en la capacidad de propagarse entre las personas. Doctor, o sea, es mucho más contagioso. Doctor Posada, corríjame si es percepción errada mía, pero con este virus lo que ha pasado es que en la medida que llegan nuevas variantes dominantes, cada variante es más contagiosa que la anterior, pero es menos letal que la anterior. ¿Eso es lo que va a seguir pasando? Pues digamos que sería muy bueno que las nuevas variantes que surgieran tuvieran un comportamiento clínico en cuanto al desarrollo del COVID-19 muy leve, con síntomas muy leves, y que cada vez pues fuese casos menos graves en la mayoría de la población. Sin embargo, no podemos esperar necesariamente que esto vaya a suceder. Aunque en la medida en que la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño se va acrecentando, pues nuestra capacidad de defendernos contra nuevas variantes va mejorando muchísimo. Y esa es como la otra arista para mirar la evolución de esta pandemia, nuestra capacidad de defendernos y las nuevas variantes que van surgiendo, que no necesariamente tienen que ser más agresivas ni no necesariamente tienen que ser más contagiosas. Doctor Posada, hoy lo estábamos invitando puntualmente porque queremos hablar sobre las medidas, hasta qué punto vamos a seguir con los protocolos que tenemos, sobre todo una que llama mucho la atención y es el uso del tapabocas, de la mascarilla. Yo quiero invitar a mis compañeros de máster para que escuchemos esas declaraciones que teníamos del precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien fue en su momento ministro de Salud y Protección Social del país, cuestionando bastante si todavía es importante o no usar la mascarilla en espacios públicos. Y quisiera conocer, doctor, su percepción, su opinión ante esos cuestionamientos que hace el ahora precandidato. Escuchemos. En el contexto actual de la pandemia, yo creo que tiene sentido empezar a pensar seriamente la eliminación de algunas de las restricciones con las que hemos convivido ya por muchos meses. No tiene sentido, por ejemplo, que la atención al público esté restringida o que los derechos de petición tengan limitaciones o restricciones. Tampoco tiene sentido la obligatoriedad del uso de tapabocas, al menos en espacios abiertos. No hay en este momento ninguna evidencia convincente de que el uso de tapabocas en espacios abiertos tenga un efecto positivo sobre la salud pública, habida cuenta de las altas tasas de vacunación, del nivel de circulación del virus y del tipo de interacciones que están teniendo los ciudadanos. Además, el uso de tapabocas tiene costos sociales para el tipo de interacciones que tenemos entre todos, tiene costos medioambientales, vemos tapabocas tirados en cada esquina, y tiene costos financieros sobre... ¿Hay evidencia que nos diga que si es útil o no utilizar el tapabocas en espacios abiertos? ¿Es necesario y todavía sería un requisito tener el tapabocas en espacios abiertos? Digamos que la posibilidad de contagiarse en espacios abiertos se reduce muchísimo, pero si estamos en compañía de otras personas y no se guarda un cierto distanciamiento, es importante el uso del tapabocas. Máxime que muchas personas
pueden cursar con un COVID sin ningún síntoma, o sea, asintomáticos, pero conservan la capacidad de contagiar el virus a otras personas, de transmitir el virus a otras personas. Y esas otras personas, sí pueden desarrollar síntomas e inclusive síntomas graves. Entonces el mensaje es, hombre, si vamos a realizar alguna actividad deportiva en un espacio abierto y vamos a estar solos, no hay ninguna necesidad de que uses el tapabocas. Si estás solo en tu carro, en tu auto, no hay ninguna necesidad de que uses el tapabocas. En tu casa, no hay necesidad de que uses el tapabocas. Pero si vas a interactuar con otras personas en distancias cortas y más si es en espacios cerrados, sí sigue siendo imprescindible el uso del tapabocas, por lo menos en este momento del curso de la pandemia. O sea que en este momento es prematura la propuesta de Alejandro Gaviria. ¿Y cuándo se debería coger? Digamos que hay que, ¿por qué lo digo? Si estamos en espacios abiertos, quizás no es necesario el uso del tapabocas. Y es cierto, si estamos en espacios abiertos y estamos solos, no es necesario el uso del tapabocas. Pero si vamos a interactuar con otras personas a corta distancia, sí lo es. ¿Cuándo podemos dejar de usar el tapabocas? Y es una pregunta bien difícil. Creo que cuando los niveles, la presencia del virus en nuestro medio, medido con indicadores reales, el número de contagios, el número de decesos a diario, el número de hospitalizaciones, nos muestren que se encuentra en unos niveles muy bajos, mucho más bajos de lo que están ahora, se pudiese considerar esa medida de eliminar el uso obligatorio del tapabocas. Doctor Posada, al parecer esa medida está funcionando de manera inversa, es decir, en los espacios abiertos cuando uno camina en la calle ve que las personas usan el tapabocas, pero fíjese usted, va uno a un restaurante, que el lugar es cerrado, las personas no usan el tapabocas, va uno a un bar, a una discoteca, no lo usan. Yo voy al gimnasio donde yo voy, las personas no usan el tapabocas y son lugares cerrados. ¿Por qué se entiende la medida de manera tan diferente? En los lugares cerrados no se usa, pese a que en los abiertos sí. María, pero es que en un restaurante uno de tapabocas, ¿cómo es para comer? A ver, pero José, sin novedades, el tema es que, pues claramente, si vas a comer, te lo quitas. Yo creo que tiene mucho que ver como con la interacción social. Hace parte como de crear un espacio íntimo y de confianza, retirarse el tapabocas, pero eso realmente es peligroso. Yo creo que todos hemos asistido a cumpleaños y se va quedando uno solo con el tapabocas. Y para la foto, y apretujémonos para la foto, y cómo vas a salir de tapabocas en la foto. Y entonces se llena en un ambiente de confianza, y esos ambientes de confianza, digamos que son los más peligrosos para la transmisión del virus. En la práctica diaria nosotros vemos que muchas personas mayores que no salen a la calle, que se han cuidado durante toda la pandemia, resultan contagiados con COVID-19. Y fue que hace pocos días se celebró una fiesta familiar y allí en esa fiesta familiar se produjo esa interacción y se produjo el contagio. Entonces, ese ambiente de confianza, digamos que es peligroso, es el mensaje que quisiera dejar. Mire, es que usted lo dice muy claro, para mí hay varios aspectos. Lo primero, que ya se volvió parte del paisaje. Lo segundo, que aquellos que ya tenemos las 3 dosis decimos, pues ya como más tranquilo, me siento protegido, ¿sí o no? Porque si no, ¿para qué me las puse? ¿Sí o no? Los que vemos ahora, en la actualidad, muchos fallecidos son aquellos que no se han vacunado. Pero entonces ya uno empieza a entrar, y es que ya son 2 años de esta película, donde también produce cansancio, y este cuento ahorita le tengo unos datos a José, porque esto ha llevado a una inflación, crisis de contenedores, pérdidas de puestos, esto se volvió una cosa muy loca, entonces todo el mundo está como en eso, sin obviedades. Me gustó lo que usted dijo. Es que eso es normal, o sea, es que ¿cómo voy a comer de tapabocas? Tiene toda la razón, pero le voy a decir una cosa donde no está la obviedad, que me la preguntaban en estos días. ¿Usted se dejaría atender por un camarero que no tenga tapabocas? Y me pareció una pregunta, me pareció como interesante. Sí, yo estoy en la mesa, estamos todos, pues, que estamos en nuestro entorno sin tapabocas, ¿sí o no? Los 4 aquí sentados. Pero llega el otro sin tapabocas. ¿Usted se dejaría atender por un mesero sin tapabocas? Que ya sabe uno que Nacho que dijo, ¿de quién es este plato? Y ya lo contaminó. Sí. Bueno, usted tiene pregunta para el doctor. Sí, Nacho. Doctor, ¿no sería como lo más aconsejable, lo más
conveniente que ya toda la población tenga contacto con el virus. Ya hay vacuna, primera, esquema completo y refuerzo. Lo conveniente no sería que todos tuviéramos ya contacto y de una vez salir de esto. Es muy interesante esta pregunta. Sin embargo, a pesar de que muchas personas ya tienen sus esquemas completos de vacunación anti-COVID con las 3 dosis, en algunos de ellos, por diferentes circunstancias, enfermedades debilitantes, pacientes muy mayores, en fin, comorbilidades importantes, desarrollan cuadros severos de COVID-19 y cuadros fatales. Pero es indudable que la vacunación protege y protege en gran manera no solamente contra desarrollar el COVID-19, sino también contra desarrollar casos graves y sobre todo fatales de COVID-19. La probabilidad de fallecer por COVID-19 de un paciente con sus 3 vacunas es 9 veces menos que aquellos que no tienen su esquema completo o que no han recibido ninguna dosis de vacunas anti-COVID. Entonces, es decir, aquel que no tiene ninguna vacuna anti-COVID tiene 9 veces más probabilidades de morir que aquel que ya tiene su esquema completo anti-COVID. Esto, pues, digamos que es una cifra, es un indicador que nos ilustra acerca de los beneficios de la vacunación. Sin embargo, sigue habiendo un número importante de pacientes que, aunque tengan sus 3 vacunas, desarrollan cuadros graves y en algunas oportunidades cuadros fatales. Entonces, es importante seguirse protegiendo. Todavía no hemos superado la pandemia y no hemos superado este 4º pico. Estamos con cifras alentadoras de que quizás pronto se disminuya de manera importante el número de casos, lleguemos como a una planicie, a una meseta. De ahí en adelante es posible que puedan, digamos que relajarse algunas medidas, pero por lo pronto no se puede hablar de ello, es demasiado prematuro. Les tengo el dato, doctor, y es el que a mí me preocupa, este sí me tiene a mí. Óigame, solo en el primer año de pandemia se habla de que al mar llegaron 1.560 millones de tapabocas, solo al mar. Las toneladas, o sea, esa otra consecuencia medioambiental que esta pandemia ha traído ha sido de tamaño mayor, durísimo. Nacho, pero sabe, me parece que es una cifra hasta pequeña. Si usted tiene en cuenta, solo en el primer año. Sí, por eso, pero si usted tiene en cuenta de que hay muchas personas que usan tapabocas, los termosellados. Entonces si usan un tapabocas en el día. Y desafortunadamente hay un porcentaje muy amplio de la población que no tiene como el suficiente cuidado de guardarlos o botarlos pues en un sitio especial, sino que los arrojan a cualquier parte. Lástima todo esto. Y estamos hablando de un mundo de casi 8.000 millones de habitantes. Pues doctor Posada, gracias por habernos acompañado. Ya pensaría, yo desde hace un año estoy echando este discurso, doctor Posada, y no le voy a decir mentira. Yo desde hace un año estoy diciendo, ya estamos en la recta final, por fin, y se me fue un año más, ¿sí o no? Ahora uno diría, bueno, ya me vacunaron, me salvé 2 años, José, ese récord, 2 años sin que nos diera. La mesa se salvó 2 años, ¿no? La mesa se salvó 2 años, Los que hemos hecho más récord somos Andreas Sierra y yo. Sí, ustedes son los que tienen el récord en esta mesa de los 2 años, y hablando aquí con todo el mundo, y eso fumigábamos esto con alcohol y la de los zapatos, y llegué a la casa en pelotes, no, qué cosa tan loca, y bueno, pero lo logramos, lamentable todas aquellas personas que perdieron su vida, lamentable que todavía tengamos personas que no se quieran vacunar por todo, que les van a meter y que chips y una cantidad de películas pues, están poniendo en riesgo su vida. Hay buen sistema de vacunación, se consiguen las vacunas, hay que vacunarse y esto nos da cierta tranquilidad, más el uso de tapabocas, yo digo que moderado, porque qué cosa tan cansona, cada vez me huele más maluco los tapabocas, cada vez me congestionan más. Pero usted tocó un tema muy importante, Nacho, y es, uno sí está preparado para que mañana nos digan no más tapabocas. O sea, ya llevamos 2 años con él, estaríamos preparados para quitarlo. Yo me lo preparé desde hace como un año, que nunca lo uso, yo soy irresponsable, con todo el día me regañan aquí en la empresa. Pero, doctor Posada, esa es como la conclusión, vamos para adelante y esto se tendrá que acabar. Sí, esto
digamos que estamos transitando una pandemia, algo que a nuestra generación nunca había vivido, pero que vamos saliendo adelante. Yo creo que ya pasamos lo peor. Estamos superando esta situación que nos ha tocado vivir y lástima pues por la cantidad de gente que falleció, que quedó con secuelas importantes. En el mundo, 59 millones. Vamos saliendo adelante con todas nuestras medidas de precaución, con la vacunación y con los cuidados a todos nuestros seres queridos, a la gente que trabaja con nosotros, en fin. El mensaje es que vamos saliendo adelante y que pronto volveremos a tener un contacto más íntimo, más cercano con todos nuestros seres queridos y sin tantas precauciones. Doctor Posada, gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a todos sus televidentes. Nacho, ¿será que el amigo suyo que le dijo que eso se acaba el 4 de diciembre, era el 4 de diciembre de este año? ¿O del año entrante? No, ahí me lo gocé en estos días que lo vi, hacía días que no lo veía y me le dije, oíste, me hiciste decir en televisión, y yo no le dije que dijera en televisión. Y yo, ¿cuándo se acaba? Me dije, no, es que pues, me fallé en un añito, pero ahí voy. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes enseguida porque ¿cómo va a estar la inflación en varios países del mundo? Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Aún es posible. Es tu futuro Abogados le tiene la solución. Consúltenos al 310-665-8193. Bueno, miren, si uno se fuera a mirar, pues José vio cómo está el precio del barril, $94.87. Pero Nacho, usted sabe que lo del petróleo está muy mediado por el tema de Ucrania y Rusia, obviamente. Bueno. Eso es lo que tiene disparado el petróleo en el mundo. No le entendí. Ayúdeme, María Andrea, para que lo casquemos duro. ¿Qué fue lo que dijo? Está sin obviedades. No es tan obvio no es obviedad de que Ucrania, explíquenos. O sea, Nacho, ¿por qué está creciendo el precio del crudo en el mercado internacional? Por la tensión que se está viviendo en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos. Dólar ahí muy normalito, 3.917. Está bien, tasa de usura. Seguimos, eso me parece el descaro mayor. Claro que con los pagadiarios esto pues es una poma, 27.45. No, esa sí es escandalosa. Lo que se está estipulando los países con la inflación más alta para este año. Obviamente siempre por ahora, y esperemos que no dure mucho más porque pobres los venezolanos aguantasen esto, pues se sigue hablando de Venezuela. Tendrá una inflación por encima del 2000% este año, dicen pues los especialistas. Para los que dicen que el peligro no es volvernos Venezuela, sino seguir como Colombia. Sí, así es. Sudán sería el segundo país que se espera que tenga una inflación del 41.8. Surinam, 31. Y de ahí para abajo vienen una cantidad de países: Yemen, Zimbabue, Irán, Sudán del Sur, Zambia, Haití, Angola, Turquía y Nigeria, que llegan hasta un 13%. Todos vienen desde el 30 hasta el 13%. ¿Y estamos hablando de cuántos países, Nacho? No, aquí estos salen todos los del mundo. Y esto es decir, que un producto que hoy costaba 100 años, al final de este año va a costar, o si fue del 30, va a costar 130 pesos. Me impresionó mucho porque el primer país en aparecer de América Latina es Brasil y se habla de una inflación del 5.3. Y el segundo en aparecer es Chile, con una inflación del 4.4. Habrá que esperar que se posicione el nuevo presidente a ver cómo se mueve la inflación. Estados Unidos, 3.5, que están alarmados. Pero Nacho, esas cifras que usted están un poco, ¿cómo son los términos de María Andrea? Retrotraídas. Retrotraídas. Porque la inflación de Estados Unidos está en el 7,5%. No, esto es proyecciones año, no estoy diciendo, no le estoy hablando de proyecciones y este artículo salió hoy. Y no creo que este diario tan prestigioso a nivel mundial salga a decir mentiras de estas. Están previendo que Estados Unidos este año, entre los 12 meses, pueda tener el 3.5 de inflación. ¿Sí?
Lo En mismo, este momento está en el 7,5. aparece Colombia, sí, pero dentro de un mes puede llegar al 1 o al 0.5. Entonces usted sabe que el promedio, una sube en otro baja. En Colombia este informe habla del 3.5. Lo vemos durito, sí, arrancó pisando muy fuerte. Bueno, en fin, eso es lo que tenemos. España 1.6, porque habrá muchos países que ya entrarán pues como a entrar en esa recuperación. Obviamente esto está también, Nacho, muy mediado por el tema de la crisis de contenedores, que acá nada menos nos lo mencionaban, que es un tema que se va a superar primero en las economías del primer mundo que en la nuestra, pero yo le diría que ese estudio que usted está viendo ahí está demasiado optimista. Pues le voy a decir la fuente, bueno, ya sé que se lo muestro. Este lo llaman el coletazo de la pandemia. Así están viendo los especialistas, pero yo lo busco por aquí. Fuente, Fondo Monetario Internacional Advisor Channel. Pero espera que el Fondo Monetario Cuando lo publicaron hoy, entonces no sé si es como muy osado uno decir que el Fondo Monetario Internacional, pues sí se equivocan, pero este es el que salió hoy. Pero constantemente los están corrigiendo. Bueno, por allá en julio le entregan. Entonces le estoy hablando del de hoy. Sí, no, válido. Válido. Bueno, me parece muy bien. A ver, ¿cuál me tienen ustedes antes de irnos aquí? Bueno, a ver, porque Andrea Sierra, un bebé secuestrado rápidamente. No cesa la violencia, sí, Nacho, es una noticia que ha tenido indignado al país completo porque se conoció ese secuestro de una mujer y su hija, una bebé de tan solo 3 meses de edad. Esto ha sido confirmado incluso por la Defensoría del Pueblo. Mayra Umbarila es el nombre de esta mujer, que es la esposa de un reconocido veterinario, que el domingo pues se confirmó su secuestro, que fue llevada por hombres armados luego de que intentaran robar la camioneta en la que se desplazaban ella y su marido. Se ha exhortado a sus captores a que por favor prevalezca siempre la vida de ambas, sobre todo porque están en situaciones de cuidados especiales, y han puesto todos los canales humanitarios de la Defensoría para permitir la entrega humanitaria de ambas, de madre e hija, para que lleguen sanas y salvas. María Andrea, ¿qué dice el mando unificado? Pues miren, Nacho, estuvieron reunidos diferentes personas que hacen parte de este puesto de mando unificado para Hidroituango, el ministro de Minas y Energía, el director también nacional de gestión del riesgo, con funcionarios de EPM. Esto, pues porque el viernes pasado, recordemos, estuvo en Medellín funcionarios de la ANLA revisando lo que era el informe de POIRI. Buenas noticias, y es que dice este puesto de mando unificado que no deberían de existir ya más restricciones para que Hidroituango pueda empezar a generar energía eléctrica. También dice este puesto de mando a mitad unificado, de año, en el tiempo que ellos dicen. Sí, el 26 de julio. También dicen ellos que definitivamente lo que dice el informe POIRI es que la mejor manera para evitar el riesgo en el cuenco y en el vertedero y disipar la energía es poner a funcionar estas turbinas. La primera turbina el 26 de julio y la segunda turbina ahora en diciembre, es decir, unos 4 o 5 meses después. ¿Quién era? Nacho, Erika ¿usted sabe? Pérez. Me cogió la noche. ¿Usted sabe qué pasa el 26 de julio ahora que Andrea nos habla del 26 de julio? ¿Qué? ¿Quién cumple años? ¿Quién? Pues hay como de esas cosas, de esas extrañas casualidades que no son casualidades. De esa casualidad. Daniel Quintero Cachi. Bueno. Felicitaciones. Ahí lo vemos a ver con sus cosas. ¿Quién era Erika Pérez? Nacho, mire, una mujer que llevaba una semana desaparecida acá en la ciudad de Medellín. De esa mujer se conoció que había salido a las 11:30 de la noche de su trabajo y pues nunca más se volvió a saber nada de ella. Su familia se dedicó a buscarla toda la semana acá en la ciudad y desafortunadamente pues en las últimas horas fue hallada sin vida al interior del río Medellín. Por esta mujer, pues como siempre, las autoridades han ofrecido una recompensa para quien entregue información que permita esclarecer los hechos. Esta mujer veía por su hijo, veía por su hermano que estaba en situación de discapacidad y por su madre. María Andrea, para la tecnología, la contratecnología o la tecnología más avanzada. Imagine que usted ya aquí, usted le puede decir a este aparatico, lléveme a mi casa, pero que no pase por ninguna cámara de fotomultas, y lo lleva. Porque usted me va a hablar de 70.000 vehículos que están evadiendo.
Precisamente, Nacho, están evadiendo estas cámaras LPR, que son las cámaras que detectan las placas de los vehículos. Hoy el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, mencionó que pese a las múltiples quejas ciudadanas por los trancones, él menciona que hay 70.000 vehículos que están circulando evadiendo precisamente este pico y placa porque están circulando por vías que están exentas, es decir, están pues digamos que no estarían violando la ley, pues porque no están en vías exentas. Están en vías exentas, pero también están en otras vías donde pues no hay cámaras, saben que no hay cámaras, no hay agentes de tránsito y lo que hacen es llenar entonces aún más las vías. Pero lo último, Nacho, y es que los municipios de Sabaneta, Envigado, son los que más están haciendo este pago de pago por extensión del pico y placa para poder transitar en el área metropolitana. Y estoy de acuerdo con el alcalde Braulio, con el alcalde... Más que Medellín. Más que Medellín, wow, es muy diciente. Estoy de acuerdo con Braulio, con el alcalde Braulio, con el alcalde de... José Fernando Escobar. Sí. Hombre, sí, vamos a recaudar esta plata y ¿para qué? Para Medellín. ¿A dónde va toda esa plática de todos los que Pero están Nacho, pagando es que por se supone que no es para Medellín, es para el sistema de transporte masivo. ¿Y cuánto me llega? Entonces, es que ellos también tienen que dar su pelea. Hábleme de las cesantías hasta hoy para irme ya rápido a una pausa. Sí, Nacho, ya hasta hoy había plazo para consignar cesantías. Recordemos que las cesantías es un mes por cada año de trabajo, el equivalente a un mes por cada año de trabajo. Sí, señor, el 14. Hoy están dolidas todas las empresas. Hoy, claro, esta es todas están desplatadas. La quincena de mañana es quizás la quincena más dura para todos los empresarios en el año. Algunas cifras dicientes de la fecha. El año pasado se recaudaron 9.2 billones, el antepasado 8.9, en 2019 8.6 y en 2018 5.5 billones. Hay que recordar que la gente, las personas... Muy buen dato, muy buen dato. El del recaudo de las cesantías. Sí, claro, porque quiere que hay mucha gente regularizada. Mientras más sea la cifra alta, quiere que hay más gente trabajando legal. Señores, una pausa, que me le vaya muy bien, porque tengo una invitada por allá muy especial. Ya volvemos. Ah, bueno, yo había dicho que era Andrea. Andrea, presénteme por favor nuestra invitada y hágale la pregunta. Sí, señor. Es que hoy nos está acompañando, como siempre nos acompañan los lunes, la abogada Carmen Elena Arango, y con ella vamos a hablar un poquito de pensiones, puntualmente el tema de la pensión de invalidez. Doctora Carmen, bienvenida, qué bueno tenerla por aquí otra vez, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, una feliz noche para todos y para los televidentes. Bien, hablando de la pensión de invalidez, siempre es como la inquietud que tienen las personas, mira, es que me falta un poco para llegar a la edad, tengo una cantidad de semanas, pero tengo una serie como de patologías, puedo solicitar una pensión por invalidez. Lo primero sería solicitar ante el Fondo de Pensiones, al cual se encuentran vinculados, una calificación de pérdida de la capacidad laboral. Para esa calificación se requiere reunir toda la historia clínica, en la cual cuenten pues todas las patologías por las cuales se viene consultando, si son varias por cada uno de dichos especialistas, y si algunos de ellos han expedido el certificado de rehabilitación y el mismo desfavorable, también se debe de aportar. Es importante iniciar inicialmente este proceso ante el Fondo de Pensiones, quien hace esa calificación en una primera oportunidad, y como se les ha indicado en varios programas, hay que estar muy atentos porque las personas consideran que con el solo hecho de que me dé el porcentaje del 50% más uno ya es suficiente para reclamar la prestación por invalidez, o hablando del origen común. Pero no, también hay un ítem muy importante en dicha calificación, como la fecha de estructuración, porque esa es la que nos va a determinar en qué momento fue que se invalida y por ende si hay derecho o no a un retroactivo, adicionalmente si cuenta o no con la necesidad mínima de semanas que se requiere. ¿Qué pasa si el Fondo de Pensiones en primera oportunidad califica y no da ese porcentaje requerido de la fecha de estructuración? Entonces ahí está la posibilidad de acudir ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y se repite, si esta Junta tampoco pues modifica el porcentaje o la fecha de estructuración, se está también para acudir ante la Junta Nacional. Es muy importante adelantar inicialmente este procedimiento, y no quiere yo indicar que si se acude a cada una de estas instancias llegando a la Junta Nacional y me da menos de un 50% o una fecha de estructuración con la cual no puedo acceder a la prestación por invalidez, quiere decir que hasta ahí tengo derecho y no tengo otros mecanismos a los cuales acudir. No, sí, hay unas instancias particulares en nuestro país, las cuales obran como perito, por decirlo así, y nos van a indicar si efectivamente estos dictámenes que emitieron en su momento fondos de pensiones, Junta Regional y Junta Nacional, se encuentran conforme a derecho, y si no lo están, ya darán pues el concepto
concepto médico y con la especialidad que el tema requiere, indicando cuáles fueron los errores en que se incurrió y indicar si efectivamente esta persona tiene derecho a una pensión por invalidez. Y con ese dictamen que emita estas entidades ya se entra a un juicio ante la jurisdicción ordinaria laboral a atacar esos dictámenes del fondo y las juntas con el fin de que ya sea el juez quien determine efectivamente esta persona es inválida o la fecha de estructuración de su invalidez es X fecha, por lo tanto en consecuencia procede el reconocimiento y pago de la prestación por invalidez. Esta pensión de invalidez, tengan presente por favor, cuando es de origen común es incompatible con la pensión por vejez. La única que es compatible con la vejez sería la pensión de invalidez, pero cuando es de origen profesional, que es una duda que surge mucho en los usuarios, es decir, cuando es causada o se genera con base en una enfermedad o porque es como consecuencia de un accidente, pero a nivel laboral. Ahí sí es perfectamente compatible porque se paga por los diferentes sistemas, uno es el general y otro es el de riesgos profesionales. Pero también está la posibilidad que alguna persona pensionada por invalidez fallece un cónyuge o fallece un hijo o fallece un padre, y si este aporte que daba ese hijo o ese padre era necesario para esa persona, si tuviera el sustento o el ingreso de la pensión por invalidez y era necesario para una subsistencia en unas condiciones plenamente dignas, también podría entrar a reclamar a esa de sobreviviente, o sea que también sería compatible por ese lado. Tengan muy presente que la oficina, la consulta es totalmente gratuita, siempre se les recomienda, por favor, acudan a ella una vez tengan ese dictamen, porque en las entidades, sobre todo en los fondos, les indican, no, ya tiene el porcentaje, con eso es más que suficiente para que inicie el trámite de reclamación de su pensión. Y sorpresas se llevan cuando elevan la misma y la misma es denegada con fundamento es que no contaba con las semanas, porque la fecha de estructuración es esta y en los 3 años anteriores no tenía las 50 semanas o en el año inmediatamente anterior no tenía las 26, etcétera. Y a veces desconocen algunos precedentes de la Corte Constitucional cuando son enfermedades congénitas, degenerativas, progresivas, que hay un conteo pues como más beneficioso para estas personas. Me fui, nos cogió la noche. Gracias. Espero que hayan anotado los teléfonos. Pero ha estado un Duber muy preparado porque seguimos aquí en directo desde el canal Cosmovisión. Carmen, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Feliz noche.